Flaqui guapo. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Gonzalo, saludándote en este lunes que somos novios con mucho cariño, con un beso apasionado. Y oye, a ver, cuéntame, ¿qué te pareció lo de Mexican Election de John Oliver? Me pareció extraordinario. Fíjate que John Oliver, en cada una de las elecciones, a ver, voy un paso atrás. Para quien no lo sepa, John Oliver es un comediante inglés que se saltó a la fama porque era uno de los corresponsales de Jon Stewart en The Daily Show. Tiempo después fue contratado por HBO para hacer un programa llamado Last Week Tonight, que está basado específicamente en algo. ¿Cuál es el eje conductor de ese programa? Encontrar los absurdos dentro de la vida política, económica y social del mundo y exponerlos para que se vea cómo hay resortes que no están funcionando dentro de la sociedad. Esto es muy importante. La manera en la cual hacen el guión de Last Week Tonight es un grupo de periodistas serio, no son comediantes, periodistas que fueron emanados de las filas del New York Times. De hecho, era el equipo de investigación del New York Times. Lo sacaron del New York Times, se lo llevaron a HBO y escriben el guión. Hacen una investigación sobre el tema de la semana, escriben el guión, y a partir de eso, el equipo de comediantes, de escritores de comedia de John Oliver, ponen los punchlines. O sea, primero ponen el dato duro y después el gag, la broma. Entonces, ya habían hecho algo parecido con el Brexit, lo hicieron con las elecciones en Francia, lo hicieron con las elecciones en Canadá, y en este caso lo hicieron para las elecciones de México, en donde hablan primero de los antecedentes de cómo llegamos a esta elección, en estos niveles de poca popularidad que tiene el presidente Peña Nieto, y dice, ¿por qué llegamos a esto? Pues llegamos a esto fundamentalmente por los altos índices de corrupción, de violencia y de impunidad. Y es en donde comienza a desmenuzar a cada uno de los candidatos. Dice, uno es José Antonio Meade, y son palabras de John Oliver, no son míos, pero no vamos a hablar de él porque no tiene ninguna posibilidad. Hablaremos entonces del Bronco, tampoco tiene posibilidades, pero tiene cosas para las cuales sí podemos burlarnos, que es de cómo quiere cortar la mano y de cómo dio conferencias de prensa en donde decía que no cree en Santa Claus. Hablaremos de Ricardo Anaya y habla de cómo Ricardo Anaya es un hombre que sabe de técnica, pero con poco carisma, y luego habla de López Obrador. Habla de la manera, de la mala manera con la cual recibió la elección, el resultado de la elección del 2006. Habla de cómo ha crecido su popularidad a partir de su cercanía con los pobres. Habla de cómo sus propuestas pueden dar miedo porque no ha dicho cuáles son los resortes y puede cambiar su parecer de un momento a otro. Habla de cómo está cercano al partido Encuentro Social, un partido que va en contra del derecho de los homosexuales y de la despenalización del aborto, y habla de cómo pues, cualquiera de los que gane va a tener una gran responsabilidad hacia una población que está ávida de soluciones y ávida de un cambio hacia la actividad política, hacia el ciudadano. El programa se ha vuelto viral en México, sí. Apenas salió el día de ayer a las 11 de la noche, pero se viralizó con una gran velocidad y muchos, ¡ay! Es que vemos nuestro tercermundismo. No, vemos la realidad política en México y la vemos con ojos que no tienen un interés en la elección como podría tenerlo algún medio, algún periodista o algún analista, Fernanda. Fíjate que cuando lo vi, primero dije, ¿qué nivel? Bueno, de hecho fue lo que escribí en Twitter, ¿qué nivel? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena con Godínez! ¿No? Es cuando ves el nivel de los candidatos, cuando ves con el enorme respeto, ¿verdad? Y que qué bueno que tiene este tinte de comediante John Oliver, porque si no es para llorar. O sea, cuando ves el voy a cortar las manos y que todavía le preguntan, ¿pero seguro es lo que usted quiere? Sí, sí quiero eso. Y luego ves tocando la flauta, y luego ves tocando instrumentos, y luego ves, no, ¿qué es esto? No. Sí estamos muy bajos, Gonzalo. Si el nivel es bajo, ¿no crees? Sí, pero yo creo que es el nivel que tiene la política a nivel internacional, Fernanda. O sea, creo que es lo mismo que vimos en el Brexit, lo vimos en la elección francesa, lo vimos en la elección alemana,
lo vimos con Macri en Argentina, lo vimos de nueva cuenta en estas turbias elecciones en Venezuela, lo vimos en la elección en Guatemala. Pues nada más veamos que Jimmy Morales es un cómico. O sea, no es un político natural, es un cómico que tuvo que salir porque hay un total descrédito hacia la clase política por parte de los guatemaltecos. Bueno, fíjate, hoy en la mañana, en este tema de recoger calificaciones y de, en fin, todo este asunto que nos toca como mamás y como papás, me encuentro una gran amiga de Colombia. Y empezamos a platicar que las elecciones y me dijo, oye, ¿por qué está tan lento el PREP? Por cierto, me dice, ¿por qué está tan lento el sistema en México? En Colombia luego supimos sobre el resultado, como que a la hora ya teníamos el conteo. En fin, empezamos a platicar, de veras un tema muy interesante muy temprano. Y me dice, fíjate, en Colombia, le digo, ¿y cómo te sientes con tu presidente, con el que acaba de ganar? Me dijo, muy bien. Contenta porque fuimos el 60% que votamos por él. Pero Fernanda, el otro 40% votó por un tipo que ha matado gente, que ha secuestrado personas, que forma parte de la guerrilla, que tiene que ver con el narco. ¿Cómo es posible que 40% de las personas votaron por él? O sea, ese tipo es un criminal. ¿Cómo es posible que haya llegado a una contienda política, pero además que se haya llevado el 40% de los votos? Me llamó mucho la atención, Gonzalo, porque le decía, bueno, ¿qué estamos normalizando este tema de los malosos en el poder en el mundo entero? Estamos normalizando a los dictadores, estamos normalizando a los racistas, a los que tienen un pasado tan oscuro y tan negro, los estamos normalizando. Es cuestionable que todo un país, vaya, que el 40% de los votantes de un país voten por uno que debería estar tras las rejas en condena perpetua, pues. Y pero que ¿no voten crees por que él? en una de esas, sí, pero en una de esas es que ese 40% piensa que tendrían que estar tras las rejas los que están en el poder? O sea, el gran problema es que lo vemos lo mismo que está episódicamente. pasando aquí, exacto. O sea, lo vemos episódicamente y es que ¿cómo va a llegar fulano? Veamos el antecedente. O sea, por eso es tan importante el programa de John Oliver. John Oliver dice, ¿cómo llegamos aquí? Llegamos porque la corrupción llegó a niveles insospechables. Llegamos porque la impunidad hace que solo el 2% de los crímenes se castiguen en México. Claro. Y llegamos porque la inseguridad es brutal. Entonces, si yo soy un ciudadano común y corriente, digo, pues ya probé por todos lados y en todos lados, en lugar de mejorar algo, está pasando lo contrario. Ojos. Eso es percepción, porque sí hay una parte importantísima que tenemos que recalcar una y otra vez. Sí hay variables macroeconómicas que han funcionado y que hacen un crecimiento hacia la economía mexicana. Algo es cierto, esas variables macroeconómicas no han permeado a grandes sectores de la sociedad, que son sectores que entonces dicen hoy, sí pueden estar los ricos más ricos, pero los pobres siguen igual de pobres o peor. Y entonces vendrán y dicen, ya no hay tanta pobreza extrema, pero siguen siendo pobres. O sea, el problema que hay hoy en día es que la percepción de inmovilidad económica se suma a la percepción de aumento en inseguridad y a la corrupción. No hubiera pasado nada en este sexenio y hubiera tenido grandes posibilidades cualquiera de los candidatos alternos a López Obrador de ser mucho más competitivos si la economía no solo hubiera sido buena, si nos hubiera percibido esa mejora hacia esas clases, y sobre todo la clase media, que es la que es mucho más vocal en redes sociales en este momento, Fernanda. Sin duda alguna. Aquí lo único que creo que es importante es lo que ha pasado en otros países, de querer un cambio. Ese cambio lo hicieron visceralmente y estamos viendo que esos cambios están teniendo consecuencias muy graves para otros países. Ve nada más el cambio, porque pues para hablar del tema está Donald Trump, ¿no? Ve nada más lo que les está costando, si no a la base que votó por él, que quieren un Make America Great Again, pero es muy poco el porcentaje hoy de la gente que quiere a Trump en Estados Unidos. Y ve lo que está causando, Está causando sí, políticas migratorias terribles. No está bien. Sí, pero hay una cosa, hay un matiz. En su base
lo primero que dicen tanto Trump como sus apoyadores, sus simpatizantes, es la economía va bien. Hizo Claro. un cambio económico que les va a afectar en el mediano plazo. Eso No, es, eso por es cierto. supuesto que les va a Pero afectar. ahorita lo vende como panacea. Por supuesto que lo ven como panacea. El problema es que esto no acaba hasta que acaba. Y el problema Bueno. es que las decisiones que está él tomando frente a un país tan importante como Estados Unidos está perjudicando a los que viven en Estados Unidos y está perjudicando afuera, al exterior. Es un tipo loco, enfermo, racista. Con políticas Yo por migratorias, eso- él está poniendo el muro para Estados Unidos y eso no le va a ayudar. Estados Unidos no puedes decir que va en buen rumbo, Gonzalo. Pero para su base sí. Es Pero, que ese es mi pero la punto. base Estoy hablando ¿qué? de percepción, Ay, bueno, ¿eh? pero pues hay la base también en Venezuela de gente que cree en Maduro. ¿Y que esa base tiene la razón? Me disculpas, no es cierto. Pero es una base activa. O sea, al final de cuentas estamos hablando que las elecciones se ganan a partir de la actividad de Por eso, los votantes. Por eso, pero es una base que, al cabo, va en contra de los derechos humanos, va en contra de la libertad, va en contra del comercio exterior, va en contra de la globalización. Eso no me puedes decir que en el año 2018 está bien. Que voten En por todas ellos, partes lo del mundo. entiendo. Pero que después lo que estamos viendo es que están arrepentidos de haber votado por ese Pero así cambio. es la democracia. También. Pues sí. Así es la democracia. Queda A ver, claro. puede haber muchos arrepentidos de lo que pasó en 2012. Así se votó en 2012 o se votó en 2006 de esa forma o en el 2000.